una propuesta que hemos recibido desde la Cancillería y que consideramos no solamente muy atinada, sino que esperamos que también que el desempeño que pueda asumir el señor Adriancén en las Naciones Unidas sea también tan exitoso como el que en efecto realizó ante la OEA. En efecto, esto ha sido sometido al Consejo de Ministros, quien lo aprobó por unanimidad. Como ya se señaló, el doctor Gustavo Adriancén tiene todas las credenciales y capacidades académicas, experiencia política sin duda alguna, pero también diplomática y formación en los aspectos multilaterales que se requieren para el puesto. Bien, ahí estábamos escuchando lo que ha sido parte de esta conferencia de prensa posterior a la reunión de los ministros en la que finalmente se tomó esta decisión. Y le damos ya la bienvenida al doctor Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, para poder comentar este y otros temas que han sucedido el día de hoy en el plano político. Gracias por venir el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la semana pasada el canciller lo negaba. Se le preguntó directamente si es que el señor Adriancén iba a ser el representante permanente ante la ONU y él dijo que no inventen ficciones políticas. Una semana después, él sale a defender el nombramiento, a decir que es una persona idónea, que tiene un doctorado por aquí, un máster por allá y que va a hacer un buen trabajo. Llama mucho la atención, porque efectivamente él ha salido del gabinete en medio de estos cuestionamientos, pero el Ejecutivo lo mantiene a su lado. Bueno, primero déjeme hacer algunos alcances previos. En primer lugar, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, es el organismo multilateral más importante del mundo. Tiene las competencias o las funciones más relevantes como la seguridad, la paz, la cooperación entre países. A ver, no cabe duda que el señor Adriancén tiene experiencia diplomática, ha sido embajador en la OEA, tiene formación jurídica, tiene experiencia política. A mí en lo personal, y lo he declarado en más de una ocasión, no me ha gustado su papel como presidente del Consejo de Ministros. No ha cumplido el rol que la Constitución designa al presidente del Consejo de Ministros. Es más, el gabinete en su conjunto no cumple la función porque, me permito hacer esta rápida digresión, el gabinete es un órgano colegiado que al mismo tiempo que colabora y cogestiona con la presidenta, la controla. O sea, tiene una función de control, no están ahí de adorno. Esa función el gabinete no la cumple y el gabinete de Adriancén no lo cumplió. Dudo que este gabinete lo vaya a cumplir. Bueno, es el mismo gabinete. En la práctica es el mismo gabinete. Entonces, no en vano la Constitución dice que el presidente no puede hacer nada a sola firma, necesita siempre el refrendo. Y el refrendo, si usted fuera ministra, usted está avalando, coparticipando en la toma de decisión respecto de ese acto de gobierno o gestión. En suma, a mí no me ha gustado la gestión de Adriancén, más allá de las personas, estoy hablando como funcionario público, y ya como embajador en digamos en la ONU, para el lote que suele elegir o designar la presidenta, me parece que él está por encima del promedio. Así que tampoco nos hagamos grandes expectativas. No es que ella vaya a elegir algún funcionario de gran trayectoria para ese cargo. Y hay que recordar, y usted lo ha mencionado bien, que efectivamente él también fue nuestro representante ante la OEA. Y tenemos un byte para poder recordar una de sus más sonadas participaciones. De hecho, fue también duramente cuestionada por cómo se refirió también a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron durante las manifestaciones en nuestro país. Lo vamos a escuchar. Por favor. Can we security, can we please? Porque es una mentira. El Estado está mintiendo. Yes. El Estado. Can I ask security? Pido que por favor venga la seguridad. El presidente
Señora Presidenta, en nombre de las víctimas solicitamos el retiro de las personas de la sala. Por favor. Ellos son los violentos. Ellos son los que ocasionaron las muertes, Presidenta. Ellos son los violentos. Bueno, entonces con este antecedente, ¿qué papel esperamos que el señor Adriancén pueda cumplir ante la ONU? Bueno, en realidad, primero reparemos en cómo se conduce la presidenta. Mire, yo he sido uno de los principales propulsores de lo que en algún momento denominamos la diplomacia presidencial. Sucede que, particularmente en las relaciones bilaterales, es decir, entre países, entre dos países, los técnicos, los equipos, los diplomáticos van desarrollando las agendas comunes. Pero muchas veces esa agenda se puede ver estacionada, detenida, aparcada, si los jefes de Estado no se reúnen. Entonces yo fui uno de los principales promotores en los primeros meses que la presidenta pueda concretar lo que denominamos la diplomacia presidencial. Pero ya visto en retrospectiva, y al cabo de más de 2 años, es evidente que la presidenta no solo no tiene las competencias diplomáticas, jurídicas, políticas, lo más grave es que su conducta no dignifica el cargo. Su vocación mendaz permanente hace que se debilite la voz presidencial. Yo creo que flaco favor haríamos, por ejemplo, o el Congreso haría, si es que aprobara, autorizara su viaje a Estados Unidos. Entonces, si la presidenta tiene para sí misma un formato de actuación que no es el ideal para un jefe de Estado, para quien dirige la política exterior, bueno, ¿qué puede usted esperar de ahí para abajo? Sí, de ese viaje a Estados Unidos vamos a hablar también en un momento, pero yo quería regresar al señor Adriancén, porque claro, él ha sido su jefe de gabinete, le ha durado bastante tiempo, y al igual que sucedió con el señor Santibáñez, que fue su ministro del Interior también por mucho tiempo, sale del cargo y lo mantiene a su lado, ¿no? Entonces da la sensación de que son personas muy importantes para su entorno, o quizás, si tomamos también el antecedente del señor Otárola, que más bien le da la espalda y que ahora hace pronunciamientos en contra de la presidenta de la República, lo que ella podría estar temiendo es que más bien actúen en su contra y prefiere más bien tenerlos a su lado o tenerlos contentos. Las embajadas políticas tienen esa naturaleza. Es un porcentaje más acotado dentro del conjunto de diplomáticos o particularmente de embajadores. Es porque a veces los diplomáticos que tienen alguna experiencia, lo digo yo por propia experiencia, o tienen algún nivel de contactos, pueden acelerar la toma de decisiones en las relaciones multilaterales o bilaterales. Si usted, digamos, está llegando a esas conclusiones son conclusiones políticas. Las mías tratan de ser lo más técnica posible. Yo a Adriancén lo conozco, no puedo hacerle ninguna tacha desde el punto de vista, digamos, moral o de incorrección. No estoy de acuerdo cómo ha gestionado la cosa pública, pero de eso no me permite saltar a la garrocha y hacerle cuestionamientos de carácter ético. Eso no. Y ya le digo, para el panorama, para el lote, él está muy por encima. De manera que usted no va a encontrar en mí un señalamiento de ese tipo. Ahora, digamos, pero el momento para hacer esta designación es el adecuado, porque no ha pasado ni un mes desde su salida, todavía no se ha presentado el nuevo gabinete, entre comillas, al Congreso de la República, y ya hay voces desde el Congreso que también lo están cuestionando. Tenemos justamente el tuit, la publicación en X del congresista Edgar Málaga, que señala justamente una suerte de línea, de ruta a seguir, ¿no?, ante la irresponsable afrenta que significaría premiar a Adriancén con la ONU,
Nueva York, porque esto es un cargo que se va a ejercer allá, se hace más relevante que nunca el control político desde el Congreso. Posibles escenarios: interpelación al canciller, no voto de confianza y poner sobre el tapete la vacancia presidencial. A ver, es evidente que esa es una declaración política que yo coincido solo en un punto nada más. ¿En cuál? En el no darle el voto de confianza al gabinete, pero no por las razones que alega o sustenta el señor Málaga. Él tiene argumentos políticos y seguramente muy legítimos respecto a sus propios intereses políticos o su agenda política. Esa no es la mía. Yo le voy a dar las razones por las cuales, si usted así me lo permite, claro, ¿por qué no debería dársele el voto de confianza? Porque, a ver, tenemos una presidenta que no declara hace más de 200 días, que no da... La política pública tiene que difundirse. Quien lidera las políticas públicas, quien lidera el debate público, quien permite la participación ciudadana respecto de determinada política pública, es el presidente, en este caso la presidenta de la República. Yo no la he visto en ningún momento liderar, promover, exponer, someterse al escrutinio público respecto de tal o cual política pública y empezando por la llamada política pública de seguridad ciudadana. No la he visto. Entonces... Estos cuartos de guerra que ella lideraba, ¿no le parecen a usted? Esos cuartos de guerra son cuartos de seguridad más que cuartos de guerra, ¿no? Porque usted conoce cuál es la política pública de seguridad nacional. Bueno, ¿usted conoce no los dan indicadores? presupuesto. Es que ¿cómo no la puede conocer? Porque es clandestina, no la conoce nadie, ¿no? No conocemos ni siquiera los indicadores, como le digo. Entonces, este gabinete ha aprobado esa supuesta política pública clandestina, avala a la presidenta en sus mentiras, mentiras que tienen que ver con las cosas además más frívolas, más baladís, más circunstanciales. No la está avalando en las políticas públicas, por lo tanto son corresponsables. Si el Congreso también le da el voto de confianza a ese gabinete, porque usted ha dicho que es el mismo y convengo con usted que es el mismo, avala ese gabinete, entonces está avalando también todo aquello que no ha hecho y ha hecho la propia presidenta de la República. Y no cumple su papel de contrapeso, no cumple su papel de filtro, de control. Esa es la naturaleza del sistema constitucional, el control del poder. Entonces, en ese tuit yo solamente estoy de acuerdo con esto, con ese punto. El resto, él tendrá sus razones, tendrá su agenda política, pero no, yo no la comparto necesariamente. Claro. Ahora, ha mencionado también algo que es importante, algo que podría venir, que es un viaje a Estados Unidos. La presidenta en las últimas semanas ha conseguido la autorización del Congreso. Quizás en esta oportunidad no, pero también podríamos estarnos adelantando, ¿no? Porque se habla de una invitación y en materia diplomática realmente cómo se hacen este tipo de coordinaciones, porque se hablaba de apenas una conversación muy ligera que tuvo con el vicepresidente Vance y todos ahora están interpretando con que efectivamente sí es una invitación formal. Vamos a escuchar justamente lo que dijo el canciller al respecto cuando se le consultó si efectivamente se había cursado una invitación oficial a la presidenta Dina Boluarte para visitar la Casa Blanca. El vicepresidente Vance invitó a la presidenta a visitar a los Estados Unidos y le dijo específicamente: señora presidenta, ¿por qué no nos visita en Washington? Bueno, a mí eso me suena una invitación, no sé a ustedes. A mí eso es una invitación, sobre todo de un vicepresidente a una jefa de Estado. Y también retrucó invitándolo a él, al vicepresidente Vance, como al presidente Donald Trump a visitar el Perú. Por supuesto, esta invitación es algo que ahora nos toca a las dos cancillerías, al Departamento de Estado norteamericano y a Torre Tagle, en el Perú, elaborar, estructurar, formalizar. ¿Esa es la ruta, doctor? ¿Así es como se empiezan a coordinar, a gestar este tipo de encuentros? Ambas. Existen procedimientos muy formales, muy protocolares, con agendas previas que se trabajan con mucha anticipación para luego finalmente hacer, digamos, concretarla y llegar a determinados objetivos. Esa es una forma como se construyen esas visitas de los jefes de Estado que podrían llegar a ser
visitas de jefe de Estado, que no es lo mismo que cualquier visita. Esta es una invitación que yo no la desestimaría porque viene del segundo hombre más importante de la pirámide de poder de los Estados Unidos. Aquí hay que empinarnos por encima de la coyuntura, aquí hay que empinarnos por encima de nuestros pareceres, nuestras subjetividades, nuestras preferencias. Yo le creo al canciller. El canciller es una persona de gran formación, pertenece a una de las instituciones más sólidas del país y no tengo ninguna duda que él nos está diciendo la verdad, porque además sería un tema muy delicado. Y entonces también se van fraguando invitaciones de ese tipo, ¿no? A veces, finalmente, los jefes de Estado o las autoridades son personas, pueden tener empatía o pueden surgir en ese momento una invitación al hilo de una determinada circunstancia o en este caso en el marco de la misa papal. Entonces, yo no diría que no ha existido la invitación y tampoco diría que eso es heterodoxo, digamos, una forma inusual. Lo que sí creo es que la presidenta, por su debilidad e inclinación, se ha adelantado. Está propiciando, impulsando que esa invitación se concrete. Pero si usted me pregunta si le conviene que viaje o no, yo creo que no. Y yo creo que no, porque no me parece que ella vaya a, ya en el epílogo de su mandato, con una aprobación muy baja y además con una agenda que dudo que se pueda construir, no me sorprendería que que realice otro estropicio, como los que ya nos tiene acostumbrados cada vez que sale. De manera que yo no estaría muy inclinado, no digo, repito, que no sea una forma, no digo que en otras circunstancias no hubiera sido muy conveniente, pero yo tengo la impresión que la presidenta no entiende cuál es el rol de jefe de Estado y menos el rol de jefe de la política o líder que conduce la política exterior. Hoy el escenario mundial es sumamente complejo. No hay un nuevo orden, hay varios órdenes mundiales en este momento. Y lo más probable es que lo que esté pasando en nuestro país pues no sea para nada prioridad tampoco del gobierno de Estados Unidos, ¿no? No creo que esté buscando reunirse de manera urgente con la presidenta Dina Boluarte. Sí, convengo en ese punto. Y creo que hay otro tipo de temas en materia de política exterior y temas internos que reclaman, demandan, exigen la presencia de la presidenta de la República. Creo que en este momento es más urgente y más importante las relaciones internas que las relaciones exteriores. Ahí sí yo no convengo con usted, en el sentido de está que... muy bien. Claro, porque incluso si la presidenta está aquí, en este momento la presidenta está aquí. ¿Y está haciendo realmente algo por eso que usted nos está señalando? No, en el fondo está usted de acuerdo conmigo. Déjeme que Porque en ese sentido da explique. igual si viaja o no viaja. No, pero es que yo lo decía en el plano, digamos, de qué sería conveniente. Si viaja y no va a hacer gran cosa o nada, o algún estropicio, o si se queda y más bien podría y debería cumplir con una agenda mínima, empezando por la seguridad ciudadana, preocupando y ocupándose de esos indicadores de anemia terribles que acaban de revelarse. Ella ha sido ministra de Inclusión Social. Entonces, no puede ser que no tenga sensibilidad, o que no nos diga nada, ya, que no nos diga qué está haciendo su gobierno. Si ella es ahora la presidenta de la República y tiene la capacidad de revertir, o que nos diga qué está haciendo respecto de esto. Entonces, sí tiene una agenda y una demanda interna urgente. Parece que su agenda urgente es más bien salvar su propio pellejo después del 2026, ¿no? Porque ya, y lo último que hemos visto es que está buscando que no se le investigue, al menos por el caso Rolex, que ya se cerró en el Congreso de la República. Bueno, eso ha sido una decisión que ha nacido desde el Congreso. He visto que la Fiscalía está insistiendo. Ha pretendido presentar una reconsideración. Hay que señalar que esa competencia no tiene la Fiscalía. Creo que la Fiscalía ya cometió
un error, porque esas son competencias propias de los congresistas. Ha señalado que es mejor esperar, a última hora ha señalado que es mejor esperar hasta que se cumpla su mandato. Mi pregunta es por qué no esperó la Fiscalía, por qué precipitó. Flaco favor le hace la Fiscalía multiplicando denuncias a la demanda competencial, porque le da argumentos a quienes sostienen que se están multiplicando como hongos las denuncias fiscales y que se está utilizando con desprolijidad esta interpretación de esa facultad. Entonces, ¿qué opino? Porque en el fondo su pregunta apunta, me parece, a la demanda competencial. Yo le adelanto, creo que mañana o pasado voy a sacar un documento, un informe, cuyo título va a ser Defender la presidencia, incluso al presidente. Porque nosotros consideramos, el año 2022, la Defensoría del Pueblo sacó un informe que se llamaba Responsabilidad del Presidente, donde decíamos que sí se le debía investigar al presidente Castillo. Exigíamos, demandábamos que se le investigue y argumentábamos por qué. Dado que hoy día la Defensoría ha matizado y ha cambiado de punto de vista, yo me veo en la obligación de reeditar, de sacar ese informe con nuevos argumentos para exponer por qué sí creo que se debe investigar a la Presidenta de la República, a cualquier presidente, en verdad, si es que incurre en determinadas inconductas, sobre todo si tienen carácter penal. Bien, muchísimas gracias, doctor, por haber venido el Encantado. día de hoy. Se nos han quedado algunos temitas pendientes, pero seguramente tendremos la oportunidad de volver a contar Con todo gusto. con usted más adelante. Bien, y ahora tenemos un informe.